Bueno, keixo arratsaldeon, ez zaudete oker, hor dagoena ez da gaur tokatzen dana. Hoi da urrengoa, baina aurten aldatu dugu politika eta papeltxo txikiakin biharrean, pues bueno, erabaki dugu hor prueba egiten. Decía que buenas tardes y que no están equivocados. Lo que pone ahí no toca hoy. Es un poco el aviso de la siguiente conferencia de este ciclo Ágora, cada 2050, en el cual, como saben, tratamos de abordar temas que tienen que ver directa o transversalmente o tangencialmente con el cambio climático y el reto que supone para la ciudadanía y para las instituciones gaur. Energia eta nuklearra hain zuzen ere izango da nunbait helburua, ez? Horretaz hitz egitea gaur ez da gaur edo gaurko data eta biharko data ez da egun tontoa, baizik eta bihar nahiko gauza interesgarriak erabakiko dira. Por un lado, mañana, día 26 de abril, se celebra, pero no es una celebración, se conmemora, mejor dicho, el 31 aniversario del desastre, del incidente de Chernobyl, en el cual, pues bueno, consecuencias todavía se están sufriendo todavía. Aprovecho también para comentarles que tenemos una exposición instalada en Fundación Cristina Eneas sobre precisamente este desastre, esta catástrofe nuclear que ocurrió hace 31 años, desde un punto de vista de la reflexión, más que desde el mostrar imágenes determinadas. Y aprovecho también para mencionar que mañana se tomó una decisión importante, una decisión crítica, porque se decide por parte de Nuclenor si se va a continuar operando la central de Garoña o, por el contrario, pues bueno, la oferta del Gobierno pues no va a ser aceptada. Con lo cual, la elección de este día para hablar de este tema y con un ponente como es, luego le presentaba Paco Castejón, pues no es baladí, sino que está un poco pensada. Antes de dar paso a Alfonso, que curiosamente me he saltado yo la jerarquía, ya me van a disculpar, quiero hacerle dos pequeños apuntes. Primero, vamos a pasar una hoja para que si quieren apuntar su correo electrónico, su forma de contacto para recibir información sobre estas conferencias, pueden anotar ahí sus datos. Solamente para las personas que previamente, anteriormente no lo hayan hecho, es decir, no es necesario. Y el segundo apunte de orden más práctico, saliendo hay una sillita en la cual hay también una hoja para anotar y en este caso lo que les pedimos es que si tienen algún tema que quieran sugerirnos, proponernos para que se trabaje, para que contactemos con algún experto que pueda venir a hablar sobre ello, pues bueno, ese es su espacio. Indíquenoslo allí eta guk jasoko dugu guantea, esaten da moduan, eta saiatuko gea ekartzen. ¿Suficiente? Bueno, pues Alfonso, concejal de Medio Ambiente, me dice que es suficiente, con lo cual yo entiendo que, Chema, cállate. ¿Suena, Alfonso? Es que ricasco, Chema. Bueno, en primer lugar, pues bienvenidos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Como decía Chema, hoy hemos elegido pues un tema que efectivamente tiene que ver con un hecho lamentable que se produjo hace 31 años y que, bueno, pues que marca también de alguna manera la historia también de las nucleares y también del movimiento antinuclear. Y para hablar de esto, de la energía nuclear, de su panorama en España y de su panorama como alternativa energética y las alternativas energéticas a la energía nuclear, pues hoy contamos con un experto, con Paco Castejón, Francisco Castejón, que además de ser doctor en físicas por la Universidad Complutense de Madrid, pues es un activista muy activo y un activista convencido del movimiento ecologista. Es miembro de la Comisión de Energía de Ecologistas en Acción y es coordinador del movimiento ibérico antinuclear. Hoy hacía también unas declaraciones, una entrevista que le hacían en el Diario Vasco, donde hablaba también de un asunto que nos afecta, más allá de que nos afecta efectivamente la situación y el panorama de la energía nuclear en general, nos afecta también por la cercanía a la central nuclear de Garoña y que, como ha dicho Chema, pues también en estos momentos está en el candelero y, bueno, pues y yo creo que Paco también tenía alguna opinión que hoy nos ampliará, que esta tarde nos ampliará y nos comentará. Yo, sin más, daros la bienvenida a estas conferencias que, como sabéis, realizamos todos los meses. Insistir de nuevo en lo que decía Chema también, de que bueno, estamos abiertos a las sugerencias que nos podáis hacer para poder tratar temas en relación a la energía, al modelo energético, al cambio climático, al medio ambiente en general y, sin más, pues darle la palabra
a Paco Castejón, que estaréis todas y todos, pues entiendo que ansiosos por escucharle, como nosotros estamos, ¿vale? O sea que, Paco... Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes. Estoy encantado de estar aquí porque tenéis una ciudad preciosa y este centro es maravilloso. Bueno, voy a hablar de un asunto que efectivamente está de rabiosa actualidad y que también está relacionado con el cambio climático, que es la energía nuclear. La energía nuclear en el Estado español en concreto. ¿Qué futuro tiene? ¿Qué cabe esperar? A mí no me importa que me interrumpáis mientras hablo. No sé si estamos muchos, no sé si eso desarticulará la charla o no, pero bueno, si no es el caso, pues si estáis en desacuerdo con algo que diga o queréis que profundice en algo, pues no pasa nada. Procedimiento habitual, levantáis el brazo y decís, oye, que no estoy de acuerdo con esto. Había traído, pero lo he hecho con un Macintosh, si este PC no lo ve, una foto de una central nuclear conocida para vosotros, Lemóniz. Lemóniz marcó, junto con otras dos centrales, Valdecaballeros 1 y 2, y una tercera en Guadalajara, Trillo 2, un antes y un después de la energía nuclear en España. Luego me referiré un poquito a ello. Y aquí a la derecha, no sé si habéis visto esta foto, esto es la central nuclear de Fukushima, antes y después. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo con la energía nuclear en el mundo? Voy a dar unas cuantas pinceladas para que nos situemos en ese contexto, que sin él es más difícil de entender todo. Podemos decir, sin lugar a dudas, se puede demostrar con cifras, que estamos viviendo hoy en día una crisis de la energía nuclear. La energía nuclear necesita dos cosas muy importantes. La primera, construir centrales nuevas, eso es bastante de cajón, ¿no? Si yo fabrico coches y no vendo coches, pues tengo un problema. Y en segundo lugar, alargar la vida útil de las que funcionan. La de las nuevas centrales, casi al 100%, digo casi porque hay alguna excepción, se plantea solo en países emergentes, como China, India. Hay debates largos en países latinoamericanos, como Argentina, que hay una central Atucha, que lleva no sé cuantísimos años en construcción. No es verdad, está parada, ¿no? Pero la construcción, pero cuenta con un proyecto. Pero en países industrializados esto no se plantea, salvo en Europa, la excepción de Finlandia, el reactor nuclear de Olkiluoto, que luego hablaré un poquito más de él, y en Francia una central nuclear gemela de Olkiluoto que se llama Flamanville 3. Son las dos únicas excepciones de centrales que hay en construcción, digo en construcción de verdad, no un proyecto de que está en discusión, no, que ya se ha movido hormigón, ya se está haciendo calderería fina, etcétera, en construcción de verdad. Y la problemática, por tanto, las discusiones, ¿no?, sobre la nuclear en estos países emergentes y en los países industrializados, pues es totalmente diferente. Y entronca, desgraciadamente para un ecologista como yo, pero entronca sobre todo con problemas económicos más que ambientales. Veréis que cuando hablemos de energía nuclear es muy fácilmente y muy a menudo hablaremos de precios, de economía, de cifras, y encima cifras con muchos ceros, miles de millones. Y esto es lo que hay detrás del debate. Al final, las decisiones sobre energía nuclear, quizá lo tengo un poquito cerca, a lo mejor por eso se acopla. Al final, las decisiones sobre energía nuclear son políticas, como sobre energía. Yo puedo deciros, sin equivocarme además, que la energía nuclear, si funcionase de verdad un mercado libre, sin subvenciones o apoyo político de los estados, no existiría. La primera central nuclear que se construye en Estados Unidos se hace porque se promulga una ley ad hoc, se llamaba Ley Price-Anderson, para hacer una responsabilidad civil limitada. Esto significa que en caso de accidente, los propietarios de la central no estaban obligados a cubrir todos los efectos del accidente, sino solo un límite. Hoy en día, todos los países, sin excepción, con centrales nucleares, tienen leyes muy parecidas. Por ejemplo, en España, el límite sería 1.200 millones de euros en caso de accidente. Eso parece mucho, pero es irrisorio. El accidente de Fukushima lleva por unos 120.000 millones de euros de coste y el de Chernóbil por unos 400.000 millones. Es decir, sin apoyo político no habría nucleares. Por tanto, las decisiones políticas son claves. Nosotros decimos, ahí lo tenéis, que Chernóbil convirtió a la socialdemocracia europea y en particular al Partido Socialdemócrata Alemán en antinuclear
y Fukushima lo hizo con la CDU, con Angela Merkel. Gracias a eso, Alemania ha pegado un enorme frenazo a su programa nuclear y va a continuar con su programa de cierre y, ya me estoy anticipando a algo que voy a decir luego, Siemens, la gran empresa multinacional alemana, ha cerrado su división nuclear porque no ve que sea un negocio. Además del cierre de Siemens, Westinghouse, la otra gran multinacional nuclear, junto con General Electric, acaba de quebrar. O sea, Westinghouse ha cerrado porque se ha embarcado en diseñar reactores nucleares y no vende. Y Toshiba, que había comprado Westinghouse, está en números rojos por lo mismo, porque tampoco vende reactores nucleares. La gran empresa multinacional europea que quedaba, se llama Areva, es una empresa francesa, el año pasado tuvo pérdidas de 4.500 millones de euros. 4.500 millones de euros. Es una multinacional, pero es de titularidad pública francesa. Y Francia la ha rescatado a través de EDF, que es Electricidad de Francia, que también es pública. Es decir, los franceses están pagando de su bolsillo los desmanes de la empresa nuclear Areva. ¿Por qué ha quebrado Areva? Porque Areva es la que está fabricando ese reactor finlandés que se llama Olkiluoto, que estaba presupuestado en 3.000 millones de euros, ya veis, miles de millones de euros, en 3.000 millones de euros y que ya van por 9.000 millones de euros de gasto. O sea, se ha triplicado el coste. Pero ese reactor estaba hecho, porque los finlandeses no son tontos, con un sistema que se llama llave en mano. O sea, tú me das 3.000 millones y yo te doy el reactor. Si te cuesta más es tu problema, si te cuesta menos, mejor para ti. Es decir, esos 6.000 millones de desfase son los que los ciudadanos franceses tendrán que pagar con cargo a sus presupuestos generales del Estado. Pero hete aquí que nosotros, que somos generosos y rumbosos, ¿verdad? En España había un reactor de Siemens, que es Trillo, hay un reactor de Siemens, que es Trillo, 2 de General Electric, Garoña y Cofrentes, Garoña es General Electric, y el resto era Westinghouse. ¿Quién va a hacer ahora el mantenimiento de estos reactores que quedan en funcionamiento si Westinghouse no está? Areva. Nosotros vamos a sufragar parte de las pérdidas de Areva, les vamos a echar una manita. ¿Quién toma esa decisión? ¿A quién le han preguntado? Bueno, voy a enseñar un par de gráficas para mostrar que efectivamente no solamente estas empresas han cerrado y tienen problemas económicos, sino que efectivamente la aportación de la energía nuclear en el mundo ha decrecido. Aquí están los años, el año 54, que es la primera central nuclear, que no fue esta estadounidense que os he dicho, y aquí está hasta el 2014, pero podríamos pintar un par de añitos más y se vería la misma tendencia. Aquí se ve una clara bajada, esta línea amarilla es la energía producida, la potencia producida, y se ve aquí claramente una bajada que se achaca a Fukushima. Tras Fukushima se cerraron varios reactores en el mundo y en particular en Japón se cerraron los 50 reactores. Hay veces que ha habido uno en funcionamiento, veces que dos, en estos momentos creo que hay uno. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque en Japón las prefecturas, que son como nuestras comunidades autónomas, sí tienen competencias energéticas y los prefectos han decidido que esos reactores no arrancan, por más que el gobierno central diga misa o la empresa de electricidad TEPCO diga misa. Entonces, aquí se ve claramente pues, cómo tras Fukushima la cantidad de reactores ha caído, que son estas barras, y la potencia instalada pues, también ha caído, que es esta línea. Pero fijaos un poco en esta línea ascendente, ¿no? Desde el 54 hasta aquí, aproximadamente al 89, crece el número de reactores y luego se estabiliza en el mundo. ¿Esto a qué se debe? Pues esto se debe a dos accidentes. Al de Harrisburg, año 79, aquí, y al de Chernóbil, año 86, que son los que verdaderamente frenan la construcción de reactores nucleares. En el mundo hay unos 440 en funcionamiento y eso verdaderamente es muy poco pues, para una fuente de energía que quiera pintar algo en el panorama. Esto es para que veáis la edad de los reactores nucleares. Estos son 30 años, estos son 40 años, estos son 45 años. Y se ve que hay dos grandes grupos. Un grupo aquí de muchos reactores de unos 30 y otro grupo aquí de muchos reactores de 40 a 45 años. Es decir, un parque nuclear muy envejecido y muy poquitos reactores jóvenes, con muy poquitos años. Esto lo que muestra es que tenemos una industria en crisis, pero además
Cuando se dice que la energía nuclear contribuye a luchar contra el cambio climático, ya empiezo a hablar un poquito de eso, podemos comparar en esta gráfica cuál es la aportación nuclear y cuál es la aportación renovable. Desde el año 97, estas líneas marcan el incremento de la aportación energética de cada una de las energías. La azul es la eólica, la verde es la solar y la roja es la nuclear. Al día de hoy, la nueva instalación de energía eólica ya supera la nueva instalación de de fotovoltaica y de eólica muchísimo más. Es decir, que cuando se dice, es que se están abriendo nuevos reactores en el mundo, sí, pero se está abriendo muchísima más energía renovable en el mundo, que no es que sea ya el futuro, es que ya es el presente. Bueno, en España, ¿qué es lo que ocurre en el Estado español, ¿no? Pues como he dicho, el debate es diferente. Aquí tenemos unas centrales antiguas, la más moderna es la central nuclear de Trillo, que cumplirá 30 años el año que viene, y el resto pues ya tienen unos 40 o cerca de los 40. Tenemos un parque nuclear antiguo. Esto significa económicamente que ya están amortizadas, es decir, que la inversión enorme que costaba la central ya está pagada. Por tanto, el precio del kilovatio hora es bajo. El precio del kilovatio hora, que es distinto del coste, como decía Machado, es propio de necios confundir valor y precio, pues el precio del kilovatio hora es muy bajo y eso en el mercado eléctrico español es un negocio. En el mercado eléctrico ibérico, porque ya se funciona a nivel de península ibérica, es un negocio. ¿A qué se debe esto? Pues que aproximadamente a una central amortizada el kilovatio hora le sale a 1,5 céntimos de euro y se lo estamos pagando antes de impuestos en el pool, pues por ejemplo en el año 2015 a 5,50. Y estos días de atrás, que vendíamos energía a Francia, estos días de atrás se les llegamos a pagar a 11 céntimos. O sea, casi 8 veces lo que les cuesta producirlo. Os desafío que me digáis una actividad industrial no especulativa con ese margen de ganancia. No lo hay, no lo hay. Ese es el verdadero motivo de que el sector eléctrico esté apostando por la prolongación del funcionamiento del parque nuclear, pero no el único. Las empresas que hacen bienes de equipo, en España no hay muchas, pero hay alguna. Por ejemplo, en Santander hay una, que se llama ENSA, Equipos Nucleares Sociedad Anónima. Estas empresas que hacen bienes de equipo, pues les viene muy bien tener estas plantas envejecidas, porque mañana se estropea algo y tienes que cambiarlo, tienes que arreglarlo. Es decir, supone una demanda permanente de componentes. Para la industria nuclear, la seña de identidad es funcionar hasta los 60 años. Esto lo anticipo ya, tiene un problema grave y es que nos mete en un mundo desconocido. No sé si hay algún ingeniero entre el público, pero los ingenieros diseñan hasta 40 años. Más allá de los 40, bueno, los sistemas pueden funcionar o no. Es decir, que más allá de los 40 no sabemos qué es lo que ocurrirá con diferentes sistemas, diferentes materiales que hay en una nuclear. Pero es que además hay sorpresas desagradables. Por ejemplo, la corrosión. La corrosión no se contaba con ella, pero ha aparecido. Hay un fenómeno de corrosión que aparece debido a la radiactividad. Eso no se conocía. En Garoña, por ejemplo, se ha producido. Luego daré 2 pinceladas, ¿no?, sobre cómo está. El asunto o el problema es que podríamos decir, bueno, venga, les dejamos a ustedes las nucleares, sigan haciendo negocio, tengan cuidado para que no exploten, pero es que las nucleares tienen una fuerte influencia sobre el modelo energético que queremos para este país. ¿Por qué? Pues porque es imposible técnicamente tener un mix para producción eléctrica formado por nucleares y renovables. Las renovables tienen la característica de que son intermitentes. De golpe sopla un vendaval en la cornisa, yo qué sé, en el Valle del Ebro, que hay muchos aerogeneradores, y te entran 3.000 megavatios de potencia eólica. Eso significa que tienes que apagar 3.000 megavatios de otra cosa. Si solo hubiera nucleares y renovables, tendrías que apagar 3.000 megavatios de nuclear en un momento. Eso es imposible. Apagar una central nuclear cuesta 24 horas. Luego, no es gestionable ese mix energético. Y, por tanto, el atreverse o el empeñarse en mantener las nucleares en funcionamiento significa marcar definitivamente el modelo energético que vamos a tener. Y por eso es un asunto que supera el debate nucleares y nucleares no. Entra en un debate más general donde, en fin, hay más voces que escuchar, ¿no?, y en particular las voces de la ciudadanía.
Lo malo de todo esto, y digo lo malo porque el gobierno que tenemos es poco proclive a estos cambios, es que las decisiones se van a tomar esta legislatura. Luego veréis las fechas más en concreto, pero hay 3 grandes reactores, Garoña no lo cuento, no creo que reabra, pero hay 3 grandes reactores cuyo permiso de funcionamiento se tiene que decidir en el año 2020, justo en esta legislatura. Bueno, un mapa muy rápido para que veáis cuál es la situación de la energía nuclear en el mundo. Las nucleares son estos puntos rojos y estos puntos azules son los países productores de uranio. Por ejemplo, Australia, que son bastante listos, no tiene ninguna nuclear y es un país exportador de primer orden en uranio. Bueno, aproximadamente pues, generan el 20% de la electricidad en España, la tercera parte en la Unión Europea, la cuarta parte en la OCDE y el 16% en el mundo. Hay que distinguir electricidad de energía primaria, porque una nuclear tiene un rendimiento del 30%, luego la aportación es diferente. Solo generan el 5% de toda la energía primaria consumida en el mundo, solo. Uno podría preguntarse, ¿para eso tanto ruido? Y se lo preguntaría con razón. Tanto peligro, tanto debate para un mísero 5%. Esto es como está el asunto en España. Aquí tenemos Garoña, que la he pintado ya en azul como parada o en desmantelamiento, me he permitido esa licencia, ¿no? Aquí está la central nuclear de Zorita, que es la más antigua, además muy pequeñita. Aquí está Almaraz 1 y 2, que están en funcionamiento y seguirían las siguientes. Cofrentes, en Valencia. Vandellós 1, parada desde un accidente en el año 89. Ascó 1 y 2, que son 2 centrales en las Terras Baixas de Cataluña, refrigeradas por el Ebro, y Vandellós 2, refrigerada por el mar en circuito abierto. Además de nucleares, hacen falta ciertos equipamientos. Fijaos, aquí hay un cementerio nuclear, el del Cabril, que luego diré dos cositas sobre él, y aquí una fábrica de elementos combustibles en Juzgado Salamanca. España importa el 100% del uranio que consume. Luego, cuando se dice que la energía nuclear te da independencia energética, pues no es verdad, pero exporta elementos combustibles. Importa uranio y aquí en Juzgado se fabrican elementos combustibles y exporta. Y de hecho, esta empresa, que es Enusa, la empresa... Sí. ¿No sabes algo de esa zona de Retortillo? Sí, voy a comentar algo luego, sí. Problemas de la energía nuclear. Pues yo los he dividido en al menos 3 partes y en el tiempo que tengo voy a hacer una excursión por esas 3 partes, ¿no? 3 categorías. Problemas técnicos, que creo que son fundamentales en el debate, es un poco árido, pero creo que es necesario ponerlo sobre la mesa. Problemas de una característica éticos y políticos, ya he hablado un poquito antes, ¿no? De que desde el punto de vista político o sin acción política no habría energía nuclear, y problemas económicos. Y es que estamos hablando de miles de millones todo el tiempo. Los problemas técnicos pues son estos 4, 5 en realidad, y voy a pasar muy rápidamente. Primero, la gestión o la generación de residuos radiactivos. Aquí os he puesto todas las categorías de residuos que hay en la legislación española y pongo una N en aquellos que proceden de la energía nuclear. Lo de Sestao es que a raíz del accidente de Los Barrios en Cádiz, año 98, hubo que abrir una nueva categoría de residuos que antes no existía, los de muy baja actividad. Después de Los Barrios vinieron... ¿Ahí qué pasó? Pues que se fundió una fuente de cesio de 100 curios, el cesio se volatilizó y se detectó en Italia. Voló por encima del arco mediterráneo hasta Italia, contaminando todo aquello. Y se generaron toneladas de cenizas radiactivas de muy baja actividad que hay que gestionar. Después vino Alcalá de Guadaira en 2001 y luego Sestao en Guipúzcoa, una acería. En Vizcaya, vaya, perdona. No es nada personal. El año 2003, después de esta, no hemos sabido de más, lo que significa que no las haya habido. Pues el caso es que el otro día me lo dijeron y no lo he cambiado. Bueno, el Cabril. El Cabril es un cementerio de residuos de baja
y muy baja que está en la provincia de Córdoba. El Cabril está en una zona sísmica. Si se ve la actividad sísmica, hay una pequeña islita un poquito más sísmica que el resto, pues allí está puesto. Está en una zona de alto valor natural, que es el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, y está alejado de las instalaciones nucleares y radiactivas, que están casi todas en el norte, sin embargo el Cabril está en el sur. ¿Dónde no podría usted un cementerio nuclear? Allí. ¿Por qué está puesto allí el Cabril? Pues esto es una de las malas costumbres de la industria nuclear, trabajar sobre hechos consumados y sin transparencia y participación pública. Y eso genera, se lo tenemos dicho además, bastante rechazo. En el Cabril había una mina de uranio y ellos empezaron sin permiso a depositar residuos nucleares en los años 80. Los denunciamos, los llevamos a juicio y ganamos el juicio. No es que diga yo que el Cabril no debería estar allí, lo dijo un juez en el año 2000. Lo que pasa es que en el año 92 se realizó la ampliación del Cabril ya de forma legal. Pero es evidente que sin esa cabeza de puente ilegal del Cabril, ese cementerio nuclear no estaría allí. No sé dónde estaría, pero desde luego quizá en un sitio más conveniente que este. Más grave que los residuos de media y baja actividad son los residuos de alta. Os he puesto aquí una gráfica que os voy a explicar para que entendáis cuál es el problema del que estamos hablando. Aquí, en esta gráfica, tenemos la cantidad de radiactividad de un elemento combustible gastado de una central. La energía nuclear, pues tú metes los elementos combustibles, uranio enriquecido, que tiene un cierto nivel de radiactividad, y lo que sacas es miles de veces más radiactivo, lo que sacas. Entonces, es esta línea negra de aquí, que es la suma de todo. Y aquí tenemos el tiempo, 1 año, 10 años, 100 años. Siglo XX, dos guerras mundiales, las bombas atómicas, accidentes nucleares, en fin, la historia del siglo XX, que os voy a contar. 1000 años, desde la Edad Media para acá. 10.000 años, desde la historia escrita para acá. 100.000 años, desde el Homo sapiens para acá. Bueno, tardamos 250.000 años en que la radiactividad de estas sustancias caigan a la que metimos en el reactor, que no significa que sea inocua, y 1 millón de años en ser inocuos. Bueno, ¿a quién se le ocurrió esto? ¿A quién se le ocurrió obtener energía de estas cosas? ¿Qué podemos hacer? ¿Quién puede garantizar la seguridad de los residuos radiactivos de alta actividad durante, no sé, 500 años, 1000 años? Claro, uno puede decir, hay tanto tiempo que a lo mejor en 3000 años se le ocurre algo a alguien. Vamos a ver, ¿no? Si se le ocurre algo a alguien. Pero eso es como comentábamos antes, la metáfora del astronauta, ¿no? Yo mando a un astronauta al espacio y ya veremos si se me ocurre algo para traérmelo, ¿no? Pues a lo mejor no se me ocurre nada. Pues aquí puede pasar lo mismo. De hecho, como vamos a ver ahora, hay enorme incertidumbre y desconcierto en la forma de gestión. Se habla de 4 formas de gestión y no me voy a entretener mucho porque todas tienen ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, el enterramiento, que seguramente va a ser por la que se opte. De hecho, en Finlandia, además de este reactor nuclear que os he dicho, se está construyendo un cementerio nuclear en Onkalo. Onkalo significa lugar oculto. Y se está construyendo ya un cementerio nuclear enterrado allí. ¿Cuál es el problema del enterramiento? Por un lado, la estabilidad de las formaciones geológicas, que no se puede garantizar. Tú puedes garantizar especialmente la hidrogeología, las aguas subterráneas. Si hay glaciaciones cada 15.000 años, ¿cómo puedes decir que en 20.000 no se va a inundar tu cementerio nuclear por una corriente subterránea? ¿Cómo lo puedes decir? No lo puedes decir. Se habla de reciclado. Uso la palabra que ellos usan. En realidad esto es reproceso. El reproceso tiene graves problemas como la posible proliferación nuclear, la transmutación, que es la esperanza blanca, ojalá existiera, pero no está disponible. Y el almacenamiento en superficie, que es por lo que se ha optado, por ejemplo, en nuestro país, en el Estado español, ¿no? Entonces, aquí hay un enorme desacuerdo sobre cuál es la mejor o cuál es la menos mala. Yo cuando discuto sobre residuos, al final siempre digo lo mismo, digo, hagas lo que hagas, te vas a equivocar, vas a hacer algo mal, hagas lo que hagas. Entonces se trataría de ponernos de acuerdo todos en cuál es la menos mala. La prueba de lo que digo
es que las formas de gestión a nivel internacional son enormemente diversas. Por ejemplo, aquí pongo una foto del cementerio nuclear de Klapp, en Suecia. En Klapp hay un cementerio nuclear temporal centralizado en piscina. En Holanda, luego os enseñaré una foto, hay un cementerio nuclear temporal centralizado en seco en superficie. En Estados Unidos se ha optado por este tipo de cementerios que se conocen aquí como ATIS, almacenes temporales individualizados. Y en el Estado español, de momento, también, todos son ATIS, todos son ATIS. Luego, a nivel internacional se puede decir que no hay consenso. Se empieza a pensar ya en todos los países, hay que reconocerlo, en el enterramiento. En futuro dices, bueno, después de que terminemos con el reciclado o el almacenamiento de superficie, podemos ir al enterramiento. Pero, por ejemplo, en España se habla de hacer un ATC, almacén transitorio centralizado, un cementerio nuclear en superficie, que debería funcionar hasta el año 2080. ¿Y luego qué? ¿Luego qué? Pues luego, como se dice en mi pueblo, el que venga detrás que arree. Esto es una falta notable de solidaridad, ¿no? Bueno, en el Estado español funciona el sexto Plan General de Residuos, que se hizo en el año 2006, y que decía que el ATC iba a estar disponible para 2010. Estamos a 2017 y está paralizado. Si queréis luego cuento un poquito más en detalle la situación, si luego en el debate. En estos momentos está paralizado, estamos a 2017. Esto ha forzado que todas las centrales nucleares, salvo Vandellós 2, o estén construyendo ATIS, almacenes temporales individualizados, o los tengan planeados. Vandellós 2 todavía no, pero tendrá que hacerlo igual. Aquí tenéis una foto del ATC, del cementerio nuclear de Havog, en Holanda, que es el que se quiere replicar aquí, pero con dos pequeñas diferencias. Primero, este se hizo con un debate social, de hecho este está en un polígono industrial cerca de una ciudad, Havog, y otro pequeño detalle es que en este ATC caben 600 toneladas de residuos. En España hay que gestionar 7.000. Es decir, hay que construir una cosa 10 veces más grande que esta. Dos pequeños detalles. Bueno, aquí lo que os cuento es las ventajas o el debate entre ATCs y ATIS. No me quiero alargar mucho para no aburriros, pero lo que quiero decir es que ambos ATCs tienen ventajas e inconvenientes. ATIS tienen ventajas e inconvenientes. Y hay quien prefiere uno y quien prefiere otro. La conclusión es que no tenemos solución satisfactoria. En otros campos sí, ¿no? Decimos el transporte, pues el transporte público. Pero aquí no tenemos solución satisfactoria. ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es, pongamos sobre la mesa un cierre escalonado de nucleares, aceptable, sensato, y después de eso abramos un debate público sobre cuál es la solución menos mala para gestionar los residuos. Lógicamente los técnicos ahí tienen mucho que decir, pero no solo. La ciudadanía, los políticos, y a ver si entre todos pues, nos ponemos de acuerdo y dejamos de tratar el tema de los residuos radiactivos como un hecho conflictivo. Desde el año 1985 hasta 2017, que estamos, se viene intentando construir un cementerio nuclear y no se ha conseguido. Ha habido enormes protestas, no se ha conseguido. Es por eso, por cómo se hacen, ¿no? El siguiente problema, la seguridad. El debate, ahora estábamos hablando sobre esto, ¿no? El debate nuclear, del riesgo nuclear es esquivo, porque estamos hablando de probabilidades, probabilidad de que pase algo, ¿no? Yo tiro un dado y a lo mejor me sale un 6 a la primera o a lo mejor nunca me sale 6, pero me puede salir un 6. Pues aquí estamos hablando exactamente de eso, de probabilidad. Entonces, en la medida en que descuidamos la seguridad, lo que hacemos es aumentar la probabilidad de que ocurra un accidente, aumentar el riesgo. Estamos hablando de incidentes catastróficos, aunque improbables. Afortunadamente no hay uno cada fin de semana, hay uno cada 20-25 años en el mundo. Afortunadamente no hay tantos. Esto decía un colega que hablar de seguridad nuclear es como hablar de caminar por un tablón de un palmo de ancho. Tú pones el tablón en el suelo y caminas. Lo pones a 100 metros de altura, es el mismo tablón, la misma probabilidad de caerte y no caminarías. Pues aquí estamos jugando un poquito a eso. ¿Se puede calcular la probabilidad de accidente? Se puede y se calcula. Hay unos sistemas de cálculo complicadísimos que arrojan unos cálculos. Sin embargo, viendo la realidad, tenemos un accidente severo
por cada 10.000 reactores año. Eso significa cada 20 años o 25 años un accidente. Esto es 20 veces más que lo calculado. ¿Y esto a qué se debe? Pues que la realidad iba a decir, supera la ficción, sí. Esto lo que significa es que se están violando normas de seguridad permanentemente. Se está diciendo, total, si estamos hablando de probabilidades, estamos hablando de riesgo. Y en particular, la seguridad nuclear es contradictoria con el alargamiento del funcionamiento del parque existente, del parque nuclear. Y esto es una cruel paradoja, porque ahora que es cuando más rentables son, es cuando más inseguras son. Yo lo siento, pero es así. Tenemos envejecimiento de componentes críticos y la corrosión asistida por radiación. Esto ha sido una sorpresa desagradable con la que no se contaba. Hay un concepto muy interesante que es el de defensa en profundidad. Esto significa ir tomando medidas para prevenir el accidente y tomando redundancias. Esto, si la falta de rigor del Consejo de Seguridad Nuclear, que es lo que desde mi punto de vista ha ocurrido en Garoña, y la reducción de costes de las centrales nucleares, que es lo que ha ocurrido de verdad, porque no hay más que ver los costes que se invierten, bueno, pues esto lo que significa es que la defensa en profundidad se viola y aumenta el riesgo de accidente. Lo que no significa que vaya a ocurrir mañana. Aquí os pongo dos fotos, una de Vandellós 1 en el año 89 y esto es el cajón que hay en Vandellós 1 hoy después del accidente. Desde el año 89, que ocurrió el accidente, hasta 2017 no se ha podido desmantelar esa central nuclear. Sigue allí lo que se llama en periodo de latencia. Mañana es el 31 aniversario del accidente de Chernóbil, que fue clave para que el mundo se diera cuenta de qué son las centrales nucleares. Rápidamente os cuento los efectos. 150.000 kilómetros contaminados, eso es la tercera parte de la península ibérica, más o menos. 7,5 millones de personas afectadas, entre evacuados, etcétera. Unos 200.000 muertos. Aquí hay mucho debate sobre la cifra, mucho debate. Esta es la cifra de la Academia de Ciencias rusa. Hay una aseguradora suiza que dice 165.000. Bueno, vamos a decir entre 100 y 200.000 muertos entre directos y, subrayo, indirectos. ¿Por qué? Pues porque hubo una nube radiactiva que se paseó por toda Europa y que se depositó en algunos países. Por ejemplo, Austria, Suecia y Alemania. El 40% de la Unión Europea fue irradiada. Se descubrieron cosas como la aparición del cáncer de tiroides, que se multiplicó por 100 en niños en la cercanía de Chernóbil, por 60 en adolescentes y por 10 en adultos. Y Bielorrusia, que fue la república que llevó la peor parte, pues el 50% de las personas analizadas en Mogilev, que es una gran ciudad, presentan alteraciones cromosómicas. Significa que en el futuro sus descendientes pueden tener malformaciones o ellos mismos contraer un cáncer. El coste, aquí igual, uno puede encontrar cifra para todos los gustos, pero cientos de miles de millones de euros, unos 400.000 millones. Recuerdo que el tope de gasto de las centrales españolas es 1.200 millones. Aquí podéis ver la nube radiactiva. Aquí está Chernóbil, aquí está Bielorrusia, aquí está Ucrania. El viento llevó la radiactividad hasta Finlandia, hasta Suecia, Noruega, Austria. Siguiente accidente, Fukushima, año 2011. Antes de Chernóbil los ha habido, el accidente de las 3 millas, el de Windscale, ha habido unos cuantos. Pero me centro en estos dos por lo particulares que son. ¿Qué diferencia hay entre Fukushima y Chernóbil? Pues dos diferencias importantísimas. Chernóbil ocurre en la antigua Unión Soviética, en crisis, una central con poca seguridad, aunque cuando se inauguró no se decía eso, se decía que era una central con seguridad activa, muy avanzada, etc. Pero bueno, aceptemos eso. Sin embargo, Fukushima ocurre en Japón, una potencia tecnológica de primer orden, país democrático, aunque esté en el oriente es occidental, homologado. Y segundo, ocurre por un suceso externo a la central, y eso pone los pelos de punta. Porque no solo tienes que encargarte de prever lo que te puede pasar con tus sistemas, sino con los sistemas que rodean la central. Grandes presas aguas arriba que podrían romperse, terremotos, acciones malevosas. Aquí tenéis la central de Fukushima antes y después del accidente.
El accidente no ocurre porque falle algo en los reactores, no, ocurre porque falla estos sistemas auxiliares. Esto es de hormigón, está protegido, no sé qué, pero estos son edificios civiles convencionales. Un camión de gran tonelaje estrellado podría haber generado el mismo accidente que ese tsunami. Es decir, estamos hablando de un fenómeno nuevo, de una situación nueva. Digo, lecciones aprendidas, pues ha estudiado una y otra vez este accidente y esto se resuelve con las famosas stress test, ¿no? Las pruebas de resistencia de las nucleares. Llama la atención lo que se ha hecho en Francia y lo que se ha hecho en España, llama la atención. En España se van a invertir unos 750 millones de euros, en Francia se está hablando de 50.000 millones. En Francia hay 50 centrales, en Francia 7, pero en España 7. Es decir, que se está invirtiendo 100 veces más por central. Se diría que aquí no hemos aprendido la lección. ¿Los tsunamis solo ocurren en Japón? Pues no. Hay un el Instituto Hidráulico de Cantabria pues dice que en España podría haber un tsunami igual que el de Indonesia, solo que la probabilidad pues, es muy baja. De hecho, hubo un tsunami en el año 1700, cuando el terremoto de Lisboa, que entró hasta Extremadura. O sea que es algo que no ocurre mucho, afortunadamente, pero que podría ocurrir. Pero no solo, como he dicho antes, no solo hay tsunamis, hay otros problemas. Bueno, Fukushima, este es el penacho de contaminación y aquí tenéis, esto es un radio de 80 kilómetros y esto es un radio de 50. Como veis, tranquilamente el penacho de contaminación pues, lo ha superado. ¿Por qué digo esto? Porque los planes de emergencia nucleares en España solo contemplan la evacuación a 10 kilómetros de radio de la central. Esto contrasta, por ejemplo, con los consejos que daba la Embajada Española en Japón, que decía que había que estar a 120 kilómetros de distancia. Yo pregunto, ¿la radiactividad japonesa es peor que la de las nucleares españolas? ¿O qué? Señalo aquí un detalle para que no os pase desapercibido. Aquí pone unclassified, que significa desclasificado. ¿Qué significa esto? Que este mapa que veis estuvo clasificado. Esto es uno de los problemas graves de la energía nuclear, el secretismo. Incluso después de un accidente, estos datos que muestran cuál es la radiactividad, fijaos, este penacho rojo significa que es invivible, aquí no se puede vivir. Incluso eso, tú eres ciudadano y tienes derecho a conocerlo, pues hasta eso fue secreto. Un problema muy grave de Fukushima, que es nuevo también, es el del agua radiactiva. Se han producido numerosos escapes radiactivos que han contaminado el mar y están luchando contra un fenómeno que tampoco se conocía, que es el agua subterránea que pasa por los reactores que están enterrados, se contamina y va a parar al mar. Han hecho una obra de ingeniería enorme, están haciendo un muro de hielo que de momento no ha funcionado, pero parece que va a empezar a funcionar. Pero el hecho es que van a tener que gestionar 800.000 toneladas radiactivas de agua radiactiva. Siguiente problema técnico, el combustible. El combustible es el uranio. El uranio no es renovable, no se gasta y se ha gastado. Y muchas veces se dice, la energía nuclear es muy concentrada, ocupa muy poquito espacio. Pues yo niego la mayor. Claro, hay que contarlo todo, hay que contar también las minas. 1 kilogramo de combustible implica mover, a ver que no me equivoque, más de 2 millones de kilogramos de tierra. Eso no es concentración. Las minas de uranio a cielo son minas. Esta, por ejemplo, es la mina de Salices el Chico, que se cerró en el año 2000, en Salamanca, donde está Retortillo. Pues, para empezar, no es concentrada. Para seguir, estas minas, aparte de ser una verdadera herida en el territorio, porque son minas de cielo abierto, es que emiten radón, que es un gas radiactivo, y emiten polvo radiactivo. Luego tiene un impacto muy gordo sobre las poblaciones vecinas y sobre los ecosistemas. Hay 2 estudios epidemiológicos, uno del año 99 y otro del año 2000, que muestran un aumento de cánceres cerca de las minas y las fábricas de concentrados. No debería haber puesto de combustible, esto está mal. Concentrados, que no es lo mismo. En Juzgado no se ha demostrado un aumento de cánceres. El combustible, como digo, es no renovable. ¿Hay poco o mucho uranio? Pues depende de lo que quieras pagar por él. Lo mismo que el petróleo, por cierto. Depende de lo que quieras pagar por él, hay mucho o más o menos petróleo. Al precio actual del uranio,
según el libro rojo del uranio, a menos de $40, esto está mal, no son kilogramos sino libras, pues hay para 40 años uranio. Un poquito más caro hay para 60 años y a 130 dólares la libra hay para 77 años. Eso es lo que hay. Si quisiéramos aumentar el número de reactores nucleares, en lugar de que produzcan ese 5% de energía y nos permitan luchar contra el cambio climático, por ejemplo, ¿por qué? Pues que produzcan el 30%, multiplicad por 6. Pues divididme estas cifras por 6. En lugar de haber para 40 años, pues habría para 6 o 7, en lugar de 60 para 10 y en lugar de 70 pues para 9. O sea, bueno, 77 entre 11, es decir, 12. Es decir, no me voy a gastar 9.000 millones de euros para que en 7 años, o en 10 o en 20 años se me acabe el uranio. No tiene sentido, ¿no? La alternativa, pues es lo llamados reactores reproductores o el combustible mixto. De hecho, esto del combustible mixto ya se ha hecho. Del desmantelamiento de cabezas nucleares en la antigua Unión Soviética y en Estados Unidos, buena parte de ese combustible se mezcla con uranio y se mete otra vez en los reactores. Esto se ha hecho en Garoña. Esto se ha hecho en Garoña, se estuvo haciendo en los años 70, lo importábamos de Inglaterra, nos vendían cabezas nucleares desmanteladas. Es la única del estado en la que se ha hecho, por cierto. El problema de los reactores reproductores, que pueden quemar mucho más uranio, pues es que el único que había dos comerciales, uno en Japón y otro en Francia, y los dos han sido desastrosos, los dos estaban estropeando todo el tiempo. De hecho, fue el Partido Socialista francés el que paralizó el reactor Superphénix francés. En España, ya lo he dicho, se importa el 100% del uranio. Esta la voy a pasar muy deprisa, aquí solo podéis ver quién está supliendo de uranio a nuestro país: Canadá, Australia, en fin, los diferentes países, y Rusia, como digo, pues el 40%. Y este es el precio del uranio, que llegó a 100 y pico dólares la libra en el año 2007, justo antes de la crisis. A mí siempre me mosquea eso. ¿Por qué en 2007 sube el uranio y en 2008 el petróleo? Es algo que no acabo de entender. Un problema que tiene la energía nuclear y preocupa mucho, sobre todo a la industria nuclear, es lo que llamamos proliferación, es decir, las tecnologías de doble uso, esas tecnologías que se pueden usar para uso civil y uso militar. Y hay dos grandes elementos. Uno, las tecnologías para hacer nucleares o para hacer combustible nuclear que son de doble uso. Por ejemplo, la tecnología de enriquecimiento del uranio. Si queréis, luego bajo un poco a los detalles más técnicos, me los voy a saltar. El uranio enriquecido puede estar al 4% para un reactor nuclear o al 90% para una bomba. El procedimiento para enriquecerlo es el mismo. Hay dos: centrifugación, difusión gaseosa, los mismos. ¿Qué ejemplo conocemos cercano? Irán. Irán ha instalado un montón de centrifugadoras para enriquecer uranio. Ellos dicen que para sus centrales nucleares. Pregunta: Irán es el tercer o cuarto país productor del mundo de petróleo y el segundo país productor del mundo de gas. ¿Para qué quiere centrales nucleares? Ahí dejo la pregunta. La desconfianza de todos sus vecinos, Israel, Arabia Saudí, etcétera, está perfectamente justificada. ¿Irán tiene derecho a tener una bomba atómica? El mismo que Israel, ninguno. No deberían tener derecho. No nos confundamos, porque en algunas charlas, cuando hablo de esto, me dicen: pues Israel la tiene, Irán también. Digo, no, ni Israel ni Irán. El enemigo de mi enemigo no es mi amigo, o no tiene por qué. El problema que tenemos con esto es que quien rige, o el tratado que rige la relación con el arma atómica, es el Tratado de No Proliferación, que es bastante hipócrita, porque autoriza a 5 potencias, Estados Unidos, Rusia, China, Francia e Inglaterra, a tener bombas atómicas de forma legal, y el resto de países no. La India, por ejemplo, pues se quejó y dijo: yo no firmo el TNP, yo no firmo el Tratado de No Proliferación porque yo quiero ser una potencia como China. ¿Por qué no? España firmó el Tratado de No Proliferación en el año 87, tan tarde como en el 87. Recordad que Franco murió en el 75. ¿Por qué? Porque los políticos, hasta que llegó el PSOE y alguien dijo: oye, mira, esto es una gilipollez, no vamos a hacerlo,
Estaban pensando en hacer una bomba atómica. En la época de Franco estaba el proyecto Islero. Islero es el toro que mató a Manolete. Pues estaba el proyecto Islero para hacer la bomba española, y luego la central nuclear de Vandellós 1, que fue la que se accidentó en el 89, producía plutonio militar. De hecho, por eso sus residuos están en Francia. No porque no se puedan tener aquí, que se puede, sino porque producían plutonio militar. Además de este asunto, de estas tecnologías de doble uso, existe otro problema, que es el de las bombas sucias. Este es un problema de la gestión de los residuos de alta. ¿Qué ocurre si alguien se coge un contenedor de residuos de alta y se lo lleva? Pues sería muy preocupante, porque coges un poco de explosivo convencional, lo forras, y no te quiero contar la que se podría montar. ¿Esto ha ocurrido? Sí, ha habido, en la mitad de los 2000 hubo contrabando de plutonio, y esto es preocupante. He hablado del coste. El nuevo reactor de Olkiluoto está en 9.000 millones de euros. Eso significa que se ha disparado y que a nadie, o que los países industrializados se van a pensar más de 2 veces el construir este tipo de reactores. El debate en España, ya lo he dicho, no es construir nuevas centrales. Si se quiere construir una nueva central, pues tú pides permiso al Consejo de Seguridad Nuclear, que seguro que te lo da, pides permiso al Ministerio de Industria, que a lo mejor se lo piensa un poco, y pones 9.000 millones de euros encima de la mesa. Y eso a lo mejor ya lo tienes más problemillas, ¿no?, para conseguirlos, sobre todo en este momento en que los bancos están tentándose las vestiduras. Por eso no se hacen centrales nucleares en nuestro país. Una pincelada sobre nucleares y cambio climático. Primero, no es verdad que las nucleares no emitan dióxido de carbono, sí que emiten en todo su ciclo vital. La verdad que es muy difícil calcular cuánto, porque depende de cómo se hace la minería, de cómo se transporta, etc. Pero hay un estudio que se ha publicado hace poquito que a su vez, estudia todos los sistemas de cálculo de emisiones, y este hombre, que es no me acuerdo de dónde es, me parece que es de Singapur, dice que emiten 66 gramos de CO2 por kilovatio hora, que es la quinta parte de una central de gas. Emiten la quinta parte de una central de gas. No se puede decir que no emitan. Pero el problema es producen el 4% de toda la energía y el 16% de la electricidad. Para ser una alternativa, como digo, hay que multiplicar esta producción pues, por un factor, el que me digáis, 3 para llegar al 12%, 7 para llegar al 21%. Bueno, pues me dividís esa cantidad de uranio por ese factor y eso es lo que va a durar la nuclear. Eso es lo que va a durar la nuclear. Creo que no se puede proponer seriamente la energía nuclear como una alternativa